Bueno, hermanos, vamos a orar antes de iniciar la predicación de esta tarde. Vamos a orar, acompáñame a orar un momento. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, te agradecemos por el tiempo, Señor, que como ya ha mencionado mi hermano Adolfo, nos has dado el privilegio de poder estar aquí, Señor, para venir y agradecerte con nuestros corazones, Señor, y exaltarte a ti, Padre, por tu fidelidad, por tu gracia, porque has sido bueno, porque tú, Señor, has sido fiel. Estamos aquí, Señor, también para escuchar tu voz, Señor, no la voz de un hombre, sino la voz de tu Santo Espíritu, lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Ruego, Señor, por corazones receptivos, mentes abiertas, Señor, y que sobre todo tú que tienes la habilidad y la capacidad por medio del poder de tu Santo Espíritu de poder sembrar esta palabra en las fibras más íntimas de nuestros corazones y de ahí producir, Señor, el fruto que tú deseas para nosotros como individuos y como iglesia. Ruego tu asistencia, Señor, reconozco mi debilidad, reconozco, Señor, mi falta de capacidad para compartir una palabra que es eterna, suficiente y poderosa. Gracias, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Vámonos al libro de los Hechos en el capítulo 14. Como bien ha mencionado Adolfo, ya estamos en la mitad. Estamos en la mitad del libro ya. Y hasta aquí yo creo que Dios ha hablado en diversas formas a cada uno de nosotros. La manera en la que yo me he acercado a este libro es una manera devocional. Más que ir a este libro para predicar, para preparar sermones, hermanos, y predicarlos aquí los domingos, yo he estado pidiéndole a Dios por humildad de mi propio corazón y que yo pueda ver realmente mi necesidad, la necesidad que hay en mí para apoyar, aportar y seguir sumando a CGR. Antes de ser un pastor, soy una oveja y este libro me ha ayudado a reflexionar en cuanto a mi tarea como pastor dentro de esta iglesia y también me ha ayudado a ver hacia dónde Dios quiere dirigirnos como iglesia. Sabemos que este libro de los Hechos es un modelo para nosotros. Hay algunas cosas que no podemos reproducir tal cual en el libro, pero sí hay muchas aplicaciones, muchos modelos que nosotros podemos tomar como iglesia, como individuos, como familias y empezar a glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestros talentos. Bien, la predicación de esta tarde, hermanos, es el capítulo 14 del versículo 1 al versículo 7. Y como título tiene la predicación fiel y verdadera del Evangelio causa división. Déjame decirte que estuve tentado a predicar todo el capítulo, que son alrededor de 20 y tantos versículos, 28 versículos. Estuve tentado a compartir el capítulo completo. Sin embargo, Dios me guió a que por lo menos la siguiente semana que voy a volver a predicar, pues hacerlo en dos exposiciones, porque hay mucho que podemos tomar de este capítulo 14 y podemos aplicarlo a la vida de iglesia, a la vida también de individual como discípulos del Señor. Entonces solamente voy a predicar del 1 al 7, sígueme con su vista. El título de la predicación entonces es la predicación fiel y verdadera del Evangelio causa división. Dice el capítulo 14. Bueno, lo voy a leer desde el último versículo, del versículo 50 del capítulo 13. Desde ahí voy a empezar para conectarnos con la narración de Lucas. Dice: pero los judíos
instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó gran multitud, tanto de judíos como griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron predicando el evangelio. Allí continuaron predicando el evangelio. Wow. Como primer punto, hermanos, de este sermón, vamos a pasar directamente al primer punto. Dale una más, Juan. Aceptación y rechazo del evangelio en Iconio. Eso está en los versículos del 1 al 3. Ahora sí, pon por favor, Juan, el mapa del primer viaje. Muy bien, gracias. Aceptación y rechazo del evangelio. Este es el primer punto de este sermón. Y al inicio de este primer viaje, como lo vimos en el capítulo 13, hermanos, en el capítulo 13, específicamente en el versículo 5, la Biblia habla de que Bernabé y Saulo llegaron a Chipre. Llegaron a Chipre, inmediatamente fueron a Salamina, la ciudad más importante de ese puerto, y entraron a anunciar el evangelio a las sinagogas de los judíos. De allí, puedes ir viendo, ¿verdad?, el transcurso del viaje. De ahí se fueron ellos a Pafos. Y en el mismo capítulo 13, versículo 13, de Pafos se fueron a Perge. Ahí puedes ver las flechas de cómo están yendo en este viaje, hasta llegar a Antioquía de Pisidia. Y ahí de nuevo, en Antioquía de Pisidia, volvieron a entrar juntos a la sinagoga de los judíos, donde Pablo predicó su primer sermón, que fue lo que predicó David la semana pasada. Y con este primer sermón de Pablo en esta sinagoga, multitud de gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Pero los judíos incrédulos, los judíos que no creían en el evangelio, como acabamos de leer al final del capítulo 13, manipularon a las mujeres piadosas, a hombres prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución hacia Pablo y Bernabé, expulsándolos fuera de la ciudad. Entonces, como dijo Pablo en este versículo que leímos al final del capítulo 13, era necesario que la palabra fuera predicada primeramente a los judíos, pero ya que ustedes la rechazan, nos volvemos a los gentiles. Y en el capítulo 14 entran en Iconio y otra vez, hermanos, otra vez van a la sinagoga de los judíos, al igual que en Antioquía de Pisidia, predicaron el evangelio causó una nueva oposición de los judíos que rechazaron el evangelio contra Pablo y Bernabé.
Pregunta inicial. ¿Por qué la estrategia de entrar en las sinagogas? ¿Por qué esta estrategia de Saulo, de Pablo y de Bernabé de entrar en las sinagogas si lo que encontraban comúnmente era rechazo al evangelio? Y parece que esta es una historia cíclica, ¿no? Parece que la historia es igual al capítulo 13. Pero para recordar, si no has estado aquí en las predicaciones, no has seguido muy de cerca la serie, vamos a recordar que en las sinagogas era el lugar donde se reunían por lo menos 12, de 10 a 12 judíos para adorar a Dios y estudiar las escrituras del Antiguo Testamento. Y Pablo ya le ha dicho una y otra vez que era necesario que se predicara primeramente a los judíos las buenas nuevas del Evangelio, porque precisamente en el Evangelio todas y cada una de las promesas que daba el Antiguo Testamento en la ley y en los profetas apuntaban al Mesías Salvador, que todos ellos, los judíos, anhelaban y esperaban deseosamente esas promesas. Ellos llegaban ahí y prácticamente lo que hacían, hablaban una cita del Antiguo Testamento y aplicaban esas promesas, que todas y cada una de ellas fueran cumplidas en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso están yendo una y otra vez hacia las sinagogas de los judíos. Y el texto, hermanos, Lucas no registra en este texto, en el capítulo 14, no registra qué fue lo que se predicó. Si te das cuenta, Lucas no registra lo que se predicó en esa sinagoga. Pero Lucas sí es enfático, él sí es enfático de que la exposición que ellos hicieron del Evangelio, dice el versículo 1, entraron juntos a la sinagoga de los judíos en Iconio y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de griegos, de judíos, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio, que prácticamente ahí la traducción es envenenaron sus mentes de los gentiles contra los hermanos. Y de nuevo, esta parece, hermanos, una historia cíclica que se vuelve a repetir. Parece que Lucas está narrando la misma historia del capítulo 13 en Antioquía de Pisidia. Y la pregunta aquí que debemos hacernos, hermanos, es por qué hay por lo menos 2 capítulos casi idénticos en el libro de los Hechos, 13 y 14. Porque Lucas es enfático en registrar por lo menos en 2 capítulos una misma historia donde entran a la sinagoga, predican el evangelio, hay conversiones, hay oposición y salen huyendo de la ciudad. Lo que yo creo y pienso, hermanos, es que el libro de Hechos nos está ayudando a nosotros a ver que existe un patrón. Existe un patrón que es repetitivo. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es ese patrón? Bueno, la palabra de Dios es predicada. La palabra de Dios es predicada, el mensaje de la palabra de Dios es recibida, hay conversiones, pero también hay rechazo a la palabra predicada que causa opresión y persecución. Eso es lo que el libro de los Hechos está tratando de comunicarnos a nosotros. Y prácticamente lo que hemos estado estudiando en el discipulado acerca de crear una cultura de evangelismo, esto debe atraer nuestra atención. Si tú estás intencionalmente predicando el evangelio, compartiendo el evangelio con otros, debes de entender que si vas a compartir el evangelio, algunos van a recibir el evangelio, otros los van a rechazar y es posible que también surja hacia ti no una persecución de esta naturaleza como la de Bernabé y Pablo,
sino también una persecución que quizás tenga que ver con señalamientos de que eres una persona religiosa, de que eres un fanático, de que se burlen de ti. Entonces, parece que como que el libro de los Hechos, juntamente con la serie del discipulado en la mañana, nos están conectando a entender, hermanos, que eso es lo que sucede cuando predicamos el Evangelio, cuando compartes el Evangelio. Pero lo que más me sorprende es que a pesar de la oposición y la persecución y el rechazo del Evangelio, Pablo y Bernabé no se desanimaron. ¿Cuántos de nosotros nos desanimamos fácilmente, hermano, cuando tratamos de evangelizar a alguien? Y esa persona puede ser hasta inclusive un familiar cercano, un miembro de tu familia, un amigo muy cercano, pero que rechaza el Evangelio. ¿Eres intencional en seguir compartiéndole el Evangelio a esa persona o tendemos la tendencia a alejarnos? Pero vemos el ejemplo aquí de Pablo y Bernabé, que ellos no se desanimaron. A pesar que estos judíos incrédulos incitaron a los gentiles para ponerlos en contra de los recién convertidos. Estos eran un grupo de recién convertidos. Y los judíos incrédulos los provocaron de tal manera que ellos, los gentiles, empezaron a mirar a los nuevos convertidos con odio y con desprecio. Y en lugar de que ellos, Bernabé y Pablo, salieran huyendo, corriendo de ese lugar, dice que con todo, dice el versículo, déjame encontrarlo, versículo 2, versículo 3, dice, con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente. La Reina Valera del 60 dice con denuedo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediéndoles que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Wow. Pablo y Bernabé continuaron predicando la palabra en medio de la adversidad. Haz de cuenta que ellos se quedaron en un campo minado para seguir predicando la palabra de Dios, con un campo minado lleno de peligros y adversidades, pero se quedaron con un propósito, hermanos. Se quedaron con el propósito de fortalecer en la fe a esta iglesia naciente en Antioquía de Pisidia, a una iglesia naciente de los recién convertidos, para discipularlos en la palabra de Dios y ministrarles cuidado pastoral, que más adelante todos estos que fueron convertidos se afirmaron y se establecieron en las iglesias de Galacia, en la que Pablo prácticamente envió cartas a la iglesia de Galacia, toda esa región de Galacia. Entonces, podemos ver, hermanos, que ellos pasaron mucho tiempo enseñando y predicando con denuedo que da el Espíritu del Señor. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Ellos hablaron valientemente de tal manera, dice Lucas. Pero yo estoy seguro que Lucas no está de alguna manera poniendo énfasis en sus talentos y en sus dones que son necesarios, sino en el poder que da el Espíritu de Dios para hablar con denuedo la palabra, para hablar la palabra con valor. Estoy seguro que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, como ha ocurrido en los capítulos hacia atrás, desde el 13 hacia atrás. Vemos que el Espíritu Santo siempre está involucrado en aquellos que están predicando el Evangelio, los apóstoles, los que fueron perseguidos. Ellos, a pesar de todo, con todo, dice, se detuvieron allí por mucho tiempo hablando valientemente. Y eso me hizo pensar, amados hermanos, en
en la generación en la que estamos viviendo actualmente, yo me puse a pensar en el espíritu que hay actualmente en la sociedad, no necesariamente cristianos, pero vivimos en una generación escapista. Vivimos en una generación escapista que escapa a las dificultades de la vida. Hoy tenemos los niveles más altos de deserción, ya sea en el campo académico, laboral o en una relación matrimonial. Al primer conflicto y situación difíciles, vemos a muchos desertando, dejando la carrera, cambiando de empleos y tramitando divorcios express. Y nosotros como iglesia, la iglesia de Cristo, no se salva de esto, hermanos. Porque inclusive en la iglesia, según algunos datos que estuve yo investigando, encuestas del grupo Barna Group, según ellos dicen que por lo menos cada 10 de 100 pastores, de tiempo completo, abandona de forma definitiva cada año. 10 de 100 pastores. Y las encuestas de este Barna Group muestran que por lo menos hay otro porcentaje, que es el 38% de otros pastores han considerado dejar el ministerio a tiempo completo en algún momento. Y los motivos más comunes para abandonar la obra, hermanos, según esta encuesta, son el estrés, los conflictos en la congregación y el agotamiento extremo. Inclusive sufre deserción también líderes voluntarios, no solamente pastores, sino también líderes voluntarios que comienzan a servir al Señor con el deseo de poner sus dones y talentos para bendecir al resto del cuerpo. No obstante, cuando comienzan a enfrentar las dificultades que implica serle fiel y leal al Señor y mantenerse sirviendo a Dios, desertan. Y también este texto, hay algo que estoy convencido que nos quiere ayudar a entender, hermanos. Nada prueba el calibre de nuestro liderazgo que una crisis. A mí no me gustan las crisis, como cualquiera de nosotros. A mí no me gustan las crisis, enfrentar problemas, y creo que ninguno de nosotros. Pero precisamente nada prueba el calibre de nuestro liderazgo que una crisis. Nada revela nuestra madurez espiritual como una crisis. Nada estira nuestra fe en el Señor y su palabra como las adversidades y las circunstancias difíciles de la vida. Porque las crisis forman el carácter, pero muchas veces también las crisis ponen de manifiesto nuestro verdadero carácter también. Revelan lo que hay adentro, revelan nuestras grietas, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pero yo creo que ya lo he mencionado aquí ya más de una vez, hermanos, nosotros que dice la Biblia que Dios nos ha dado todo lo que concierne a la piedad, que es una vida espiritual, y a la vida, todo lo que concierne a la piedad y a la vida se nos ha sido dado por medio de grandes y preciosas promesas. Y con esa provisión que Dios nos ha dado todo, podemos decir, hermanos, que por la gracia de Dios nosotros ahora podemos ver las crisis y las dificultades como una oportunidad para aprendizaje y crecimiento. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer yo ahora en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida ministerial? Estoy tratando de ver por medio de los lentes de la gracia de Dios, ver las crisis y las dificultades como una oportunidad para que yo siga aprendiendo
y creciendo. Como lo hicieron Pablo y Bernabé, tal cual como lo hicieron Pablo y Bernabé, que aprendieron a servir a Dios en dependencia de Dios. Si te das cuenta, el texto dice que ellos estaban confiados en Dios. No confiaban en ellos mismos, no confiaban ni siquiera en sus dones, en sus talentos, que como he dicho, son necesarios para servir al Señor, pero no lo son todo. Ellos estaban confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, dice el texto. Y Dios les concedía que se hicieran señales, prodigios por manos de ellos. Él confirmaba la palabra de su gracia. Dios confirmaba la palabra de su gracia. Y eso debe de ser un aliciente para nosotros. Eso debe de ser un ánimo para nosotros de que Dios confirma la palabra de su gracia. Porque Dios, hermanos, Dios estaba con ellos involucrados. Dios está y seguirá estando estará involucrado activamente en la fiel predicación de su palabra, y es mediante su poder, el poder de Dios, que autentifica tanto el mensaje y sostiene al mensajero. Eso debe de darnos esperanza. A mí me da mucha esperanza de saber que Dios es el que confirma su palabra de gracia, que Dios está involucrado activamente en la fiel predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que dice Hebreos 2:4. Hebreos 2:4 dice que Dios testificó juntamente con ellos. ¡Wow! Es como si Dios estuviera hablando por boca de ellos, y eso es lo que dice, ¿verdad? La carta, creo que de Romanos, que dice: reconcílense con Dios, como si Dios estuviera hablando de parte nuestra. Reconcílense con Dios. Eso es lo que dice Hebreos 2:4. Dios testificó junto con ellos, tanto con señales como prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Recuerda eso, hermano. Recuerda eso cuando estás compartiéndole la palabra a alguien. En la mañana dijeron que inclusive empezando por la familia, por nuestros hijos, con nuestra esposa. Recuerda eso. Dios está activamente involucrado en la fiel predicación de su palabra, y es mediante su poder que Él autentifica no solamente su mensaje, sino también al mensajero. Y por primera vez aquí en el libro de los Hechos, hermano, por primera vez el evangelio que es predicado por los apóstoles es llamado aquí por primera vez la palabra de su gracia. El Señor confirmaba la palabra de su gracia. Porque el evangelio que ellos estaban predicando es un evangelio que hablaba acerca de la gracia de Dios. La salvación que a ellos le proclamaban en las sinagogas no tenía nada que ver con las obras de la ley, ni con los méritos humanos, si eras judío o si eras gentil, porque el mensaje del evangelio se trata de su gracia, que concede a pecadores indignos que se rebelaron en contra de Dios, le dieron la espalda a Dios, y es por la gracia de Dios, que es su favor inmerecido, otorgado gratuitamente, perdón de pecados, vida eterna a todo aquel que cree en Él, en Cristo y en su obra de redención. Esto también, hermanos, me ayuda a mí a pedirle a Dios que me dé perseverancia, que me ayude a ser perseverante en seguir predicando el evangelio. Ellos fueron perseverantes e intencionales en seguir compartiendo el evangelio. Y de nuevo, los quiero animar, hermanos. Los quiero animar. Y yo creo que a lo mejor algunos de nosotros ya nos sentimos abrumados por la serie de
creando una cultura de evangelismo dentro de la iglesia. Quizás ya lo que nos están enseñando, algunas de las cosas en la mañana han sido repetitivas una y otra vez, Dios hablándonos acerca de que Dios nos ha escogido para llevar el evangelio. No sé si sea tu caso, pero yo quiero animarte, hermano, a que no desfallezcas en compartir el evangelio como Pablo y Bernabé, que no perdieron la sensibilidad de seguirles compartiendo a sus compatriotas judíos. Ellos deseaban que ellos fueran salvos, porque entendían cuál era su destino final sin Jesucristo, hablándoles una y otra vez del evangelio en las sinagogas, una y otra vez el evangelio en las sinagogas. No dejemos de compartir el evangelio, hermanos, sobre todo a nuestros familiares, a nuestros amigos cercanos, a pesar del rechazo que puedas estar experimentando. Si lo estás haciendo, no te rindas, no te rindas, ora por ellos, pon tu confianza en el Señor, prepárate para que puedas compartir el evangelio eficazmente, con denuedo y con la valentía que da el Espíritu Santo, y confía en Dios que Él va a respaldar su palabra. Eso me lleva al segundo punto. Vámonos al segundo punto, Juan, por favor. Muy bien, la oposición y persecución se intensifican. La oposición y persecución se intensifican. Versículo 4 y versículo 5. Dice, pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Wow. La situación se empezó a tornar difícil. La ciudad de Iconio se dividió en dos grupos. Unos estaban a favor de los apóstoles, otros estaban a favor de los judíos. Y los gentiles y judíos y sus gobernantes, dice este texto, esta parte del texto, que prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Inicialmente el odio y la oposición que habían provocado los judíos en la sinagoga hacia los recién convertidos, eso escaló a querer lapidar a ambos, a Pablo y a Bernabé. Hasta ahí llegó, hasta ahí escaló la oposición, la persecución, un intento de asesinato, porque ellos pensaban que eran merecedores de la muerte, porque estaban predicando una herejía, un evangelio de la gracia. Los consideraban de esta manera. ¿A qué te recuerda esto de querer lapidar a Pablo y a Bernabé? Es tal y cual como ocurrió con el Señor Jesucristo. Es igual. En el que se unieron fariseos, saduceos, Pilato, Herodes, para rechazar a Cristo y crucificarlo. Lo mismo que ocurrió con Cristo. Y aquí quiero detenerme, hermanos, porque de aquí prácticamente tomé el título de la predicación. La predicación fiel y verdadera del evangelio produce o causa división. Aquí está, de aquí salió el título de la predicación. Hermanos, la predicación fiel del evangelio causa división. Unos reciben el evangelio, reconocen a Cristo como su suficiente Salvador, y otros rechazan el mensaje y aún rechazan a los mensajeros con violencia. ¿Por qué crees que rechazan el evangelio con violencia los hombres y aún persiguen a los que llevan el evangelio? ¿Por qué el evangelio causa división?
Porque el evangelio es ofensivo para el orgullo humano, hermano. El evangelio es ofensivo para el orgullo del hombre. Un evangelio inofensivo que es más comestible al paladar del hombre es un evangelio falso que no salva. El único evangelio que salva es el que ofende el orgullo del pecador. Y no me malentiendan, hermanos, no me malentiendan. No estoy hablando que, como se enseñó en la escuela dominical, nosotros no podemos usar un lenguaje ofensivo de juicio sin misericordia a quien compartimos el evangelio. No podemos anunciar el evangelio, la verdad, sin amor. Eso es lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical. Más bien, debemos ser, cuando compartimos el evangelio, ser empáticos, compasivos, amables, con quien tengamos la oportunidad de compartir el evangelio. Pero así como Pablo dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, Pablo dijo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad, la Reina Valera dice locura, y necedad para los gentiles. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, predica a Cristo resucitado, predica que solamente en Cristo hay salvación, que no hay ningún nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, que solamente en Cristo hay perdón de pecados y justificación a todo aquel que cree en Él, y la gente se va a ofender. La gente se va a ofender. Es inevitable. O lo van a recibir o lo van a rechazar. Y hace poco, a principios del año 2026, hablando de un caso verdadero que ocurrió aquí en Oaxaca, a lo mejor tú te vas a acordar si lo leíste o lo viste por ahí por las redes o en las noticias. Un caso destacado en este año de intolerancia religiosa y desplazamiento forzado contra un pastor de la comunidad de Santiago Malacatepec, en el municipio de Juan Mazatlán Mije, en donde un pastor fue encarcelado. Un pastor fue encarcelado, fue desterrado de su comunidad junto con toda su familia por negarse a tomar el cargo de la mayordomía de una fiesta patronal y participar en rituales y venerar imágenes. Fue liberado afortunadamente, sin embargo, bajo hostigamiento, sufrió el destierro junto con toda su familia, lo despojaron de su patrimonio solo por predicar fielmente el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio causa división, pero el evangelio no solamente causa división y persecución y oposición, no solamente con los obreros que salen al campo misionero, como el ejemplo que te acabo de mencionar, sino también hay una resistencia al evangelio entre las familias. Divide a las familias. Eso es lo que dijo Cristo en el capítulo 12 de Lucas. Vamos para allá en Lucas capítulo 12, 49 al 53. Déjame encontrar esa cita, 12. Dice Cristo: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio para que se cumpla. Aquí viene: ¿piensas que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 de una casa estarán divididos, 3
contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Te das cuenta que el evangelio causa división? Y yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí, hermanos, que venimos de un trasfondo católico, en el momento en el que nosotros recibimos a Cristo y creímos en Cristo como nuestro suficiente Salvador, nuestra familia nos acusó de traidores. Cerraron la comunicación. Eso es lo que produce el evangelio. Jesús advierte en este texto entonces en Lucas que el mensaje del evangelio es radical, hermanos. El mensaje del evangelio es radical porque las verdades del evangelio que hay aquí en esta Biblia separan a los creyentes de las corrientes del mundo caído, y mantener una lealtad hacia Cristo, eso va a producir roces con el resto de la familia, llámense papá, llámense mamá, llámense hijos, llámense hermanos, llámense parientes cercanos. Cuando tú decides ser leal a Jesús y otros no, hay división. Pero deteniéndome ahí, y hay algo que yo puedo apreciar en el texto, que una de las cosas que más me impresiona de este texto, una de las cosas que me llama la atención al texto, es que a pesar de que Dios les ha concedido a Pablo y a Bernabé el denuedo para predicar con poder el evangelio bajo la llenura del Espíritu Santo, y que Dios respaldaba el mensaje haciendo milagros por mano de ellos, aún así el evangelio seguía siendo rechazado. Aún así. ¿Qué nos dice esto? Yo creo que este texto expone, hermanos, el grado de la ceguera espiritual del hombre. A pesar de que hay milagros, que hay una predicación poderosa bajo la llenura del Espíritu Santo, a pesar de que Dios está confirmando la palabra de su gracia, a pesar de eso, podemos ver el grado de la ceguera espiritual del hombre. Este texto nos enseña, hermanos, que responder con fe al evangelio es un regalo divino. Es un regalo divino. Sin la intervención del Espíritu Santo para sacar al hombre de su ceguera espiritual, traerlo de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz, el hombre, sin la intervención del Espíritu Santo, el hombre es incapaz de responder a la salvación que es ofrecida por gracia. Y eso nos debe de llevar a nosotros, hermanos, a entender que hemos recibido de parte de Dios una salvación tan grande solamente por gracia. Solamente por gracia. Debemos estar muy agradecidos por lo que Dios nos ha concedido. Y por último, el punto 3. La persecución no detiene el evangelio, lo expande. La persecución no detiene el evangelio, lo expande. Versículos 6 y 7. Dice que los apóstoles se dieron cuenta de ello, de este atentado para maltratarlos y apedrearlos. Los apóstoles se dan cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listre, Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el evangelio. Esta es la escena, hermanos, de estos dos misioneros abandonando esa escena de peligros. Sin embargo, si te das cuenta, fue Dios.
Realmente fue Dios quien en su providencia le señaló a Pablo y a Bernabé. Ellos se dieron cuenta y lograron huir a las demás ciudades, pero ahí lo que siguieron haciendo es compartiendo el evangelio. Y cuando yo estaba en este texto, mi pregunta era, ¿por qué huyeron? ¿Por qué salieron huyendo? Pero entendí que en ningún momento debemos de pensar, hermanos, en ningún momento debemos de pensar que ellos escaparon aterrorizados por sus vidas en riesgo, ni tampoco estaban tratando de evitar sufrir por la causa de Cristo. Eso no sucedió. Porque mira lo que dice Pablo en el mismo libro de Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 13. Dice Pablo, y deteniéndonos allí, en Cesarea, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató de las manos, de los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora fíjate la respuesta de Pablo. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subieran a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndole que se haga la voluntad del Señor. Entonces, por ningún momento pensemos, hermanos, que es una retirada, escapando aterrorizados por salvar sus vidas, ni tratar de librarse del sufrimiento por la causa de Cristo. Ellos tenían en sus mentes la misión que habían recibido. Esa era su prioridad, la misión que habían recibido, que es llevar el evangelio a los gentiles. Y Dios, al intervenir y permitir que ellos se dieran cuenta del peligro que corrieran, preservó sus vidas para que continuaran con la misión de predicar el evangelio en nuevas regiones. Tres cosas nada más que quiero enfatizar antes de pasar a la Santa Cena. Como te das cuenta, hoy nos toca Santa Cena. Tres cosas que por lo menos nos enseña este texto. Recuerden, aceptación y rechazo del evangelio pueden ir juntos en la misión de compartir las buenas nuevas. Aceptación y rechazo pueden ir juntos en la misión de compartir el evangelio. Recuerda, hay 2 capítulos que señalan que la palabra fue predicado, el mensaje recibido, hay conversiones, hay también un rechazo, la palabra es predicada, causa opresión y persecución. Lo que me enseña también este texto, amados hermanos, y que nos debe enseñar a todos nosotros, es que confiemos en el Señor, que Él va a prosperar su palabra, Él va a confirmar su mensaje. Sigue fiel en compartir el evangelio. Y en el trayecto de compartir el evangelio, Dios puede darte el valor. Dios puede darnos el valor por medio de su Espíritu Santo para llevar el evangelio aún en medio de las adversidades. Entonces, la predicación del evangelio, la predicación fiel y verdadera del evangelio causa división. Porque el evangelio es ofensivo para el orgullo humano. Vuelvo a repetir, un evangelio inofensivo que es más comestible al paladar es un falso evangelio que no salva a nadie.
El único evangelio que salva es el que ofende al pecador. Y el último punto, que es como cierra el versículo 7. Ellos salen a otras regiones y siguen compartiendo el evangelio. La persecución no detiene el evangelio, lo expande, lo expande. Dios en su soberanía y en su providencia permite persecución y opresión para expandir el evangelio. Y lo vamos a seguir viendo en el libro de los Hechos una y otra vez.